Y a su nombre, y a su pueblo, victoria. La gloria es para Dios. Seguimos esta noche con lo que es la palabra de nuestro Dios. Esta noche vamos a darle fin al Evangelio de Juan, el último capítulo. Capítulo 21, hoy logramos terminar. La gloria es para Dios que nos ha permitido llevar este estudio, esos 21 capítulos que Él nos ha enseñado a aprender lo que Él quiere que sepamos. Capítulo 21, versículos, vamos a leer del versículo 20 al 25. Cuando lo tenga se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Juan 21, 20 al 25. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Sí. La gloria y la honra es para Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué es? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se hubieran escrito una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ahora inclinemos nuestro rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio de esta noche de poder exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias le damos, Señor, porque nos ha permitido una vez más, Señor, un estudio bíblico para honra y gloria suya, Padre Santo. Gracias por ayudarnos a poder, Señor, lograr terminar este último capítulo, Señor, para su honra y para su gloria, que usted, Padre Santo, siempre ha querido que su pueblo escudriñe las Escrituras, y por eso, Señor, gracias le damos, y que la gloria es para usted, Padre Santo. En el nombre de Jesús bendecimos a cada uno de los hermanos que esta noche está presente, aquellos que sintonizan las redes sociales y nos escuchan a través de este sonido. Que sea usted, Señor, hablando a la vida de cada uno de ellos, para que ese pueblo, Señor, salga edificado. Ahora, Padre Santo, le pido que sea su Santo Espíritu tomando el control de mi vida, mi mente, mi corazón, mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se hable sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Puede sentarse. Bien, hemos venido estudiando a lo largo de un par de años el Evangelio de Juan, ya que el año pasado no lo estudiamos mucho por esto de la pandemia, pero logramos avanzar y ahora estamos terminando ya el último capítulo. Que la gloria sea para nuestro Dios, que Él nos permita, hermano, poder seguir aprendiendo de lo que Él quiere que cada uno de nosotros sea. Así es que ha sido de mucha bendición para muchos, porque el Evangelio de Juan es el Evangelio del amor, el Evangelio que todo aquel que se inicia en el cristianismo debe de leer. ¿Por qué? Porque ahí está el amor de Dios, mostrado en cada una de las palabras de nuestro Dios, enseñando cómo su pueblo debe de buscar, cómo debe de caminar, de acuerdo a ese modelo de vida que es nuestro Señor Jesús. Porque a Él le seguimos y en Él confiamos, y por eso deberíamos de hacer lo que Él hizo: enseñar, predicar, amar. Todo lo que Él hizo es una enseñanza de vida para todo el mundo. Por eso usted y yo debemos de aprender de Jesús. Jesús quiere que nosotros le conozcamos, que conozcamos lo que Él vino a enseñar a esta tierra. Y como hablaba de que Él no hacía las cosas por Él mismo, sino las hacía porque su Padre le enseñó a hacerlas.
Él venía a glorificar a nuestro Dios. Ahora nosotros debemos de glorificarle a Él. Así que hermanos, vamos a seguir aprendiendo de lo que es la palabra de nuestro Dios. Iniciamos ahí en el versículo 20. Dice la palabra: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Esto lo dijo Pedro al ver que en el capítulo 21, versículo 19 dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Cuando añadió sígueme, viene Pedro caminando con Jesús y de repente ve que detrás de ellos iba el discípulo que Jesús amaba, dice ahí. Y todos sabemos que es Juan, es el discípulo amado. Amén. Y se cumple la palabra de que, como es el discípulo amado, dice allí de que él no le quiso decir a Pedro: si él no muere hasta que yo venga, ¿a ti qué? Jesús no dijo eso, que no moriría, porque todos debemos de morir. Si él murió para hacer un ejemplo para nuestra vida, para la resurrección y para la vida eterna. Así que ahí iba caminando detrás de ellos Juan, el evangelista, que escribió este evangelio. Y cuando iba caminando, a Pedro no le pareció, porque iba detrás de ellos, porque Jesús le dijo a Pedro: sígueme. A usted y a mí Jesús nos dice esta noche: sí. Así que sigamos caminando, porque Él es lo que quiere, que nosotros no nos apartemos. ¿Para qué? Para que en nuestra vida haya bendición. Porque apartados de Dios, nada somos. No podemos hacer nada. Entonces usted y yo debemos de seguir, de luchar, de no rendirnos. La batalla continúa, no se ha terminado. Así es que hay que luchar, porque debemos de llegar hasta el fin, hasta el día en que Cristo venga por su pueblo. Así es que aquí dice que volviéndose Pedro, cuando iba siguiendo a Jesús, dice que vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ellos, cuando Jesús estuvo con ellos en la última cena, Jesús anunció que uno de ellos le iba a entregar. Pero como no hallaban quién, le iba a preguntar a Jesús que quién era. Estaba cerca de Jesús Juan el amado. Por eso dice ahí: el discípulo a quien Jesús amaba. Eso lo menciona muchas veces a lo largo del evangelio. Y ese dijimos que era Juan. Entonces todos le hacían de señas a Juan que le preguntara que quién era. Hasta que Jesús les dio la señal y les dijo: aquel que moje su pan en la sopa, ese es el que me ha de entregar. Así es que allí fue donde Él les declaró eso. Y ese discípulo es el que va todavía caminando con Jesús. Usted y yo debemos de caminar con Jesús, dijimos. No debemos de alejarnos de Él, porque cerca de Jesús hay bendición. Lejos de Él no hay nada. Lejos de Él estamos más cerca de Satanás. Porque cuando nos alejamos de Jesús hay más acercamiento para Satanás. Por eso es que debemos de ir cerca de Él. Por eso que Él siempre nos ha dicho ya a nosotros y a los discípulos: siguen, caminen conmigo. Versículo 21 dice: cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de esto? Estaba molesto Pedro porque iba Juan detrás de él. Porque Jesús le dijo a Pedro: sígueme, y siempre iba Juan. Pero Jesús no estaba molesto. Usted y yo nos podemos molestar cuando alguien viene detrás de nosotros, pero Jesús no. A Jesús le gusta que le sigan, porque Él merece toda honra y toda gloria. Y Él se siente honrado al ver que tiene muchos seguidores. Igual que a veces nos pasa en las redes sociales. Oye, tengo varios seguidores. Ya llegué al 500,000.
Jesús se goza, hermanos, de que ustedes le sigan. Pero no andemos siguiendo hombres. Sigamos a Jesús en mujeres. Sigamos a aquel que nos llamó a vida eterna. Aquel que nos dio esa esperanza de salvación y vida eterna. Por eso es que aquí Pedro le dice, le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Como queriendo decir, ¿y este qué viene a hacer? De metido. Entonces no le pareció a Jesús. Porque como les digo, Jesús amaba a Juan. Y Pedro estaba molesto, pero veamos el versículo 22 que dice ahí. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te interesa? Si no, sígueme tú. Ahí nos está dando el ejemplo de cómo la salvación es personal. No porque aquel vino y voy a ir yo también con él. Aquel me va a salvar a mí o yo lo voy a salvar a él. No es así. Jesús le está diciendo, tú sígueme, deja a los demás. Usted y yo sigamos. Aunque otro se quede, yo no lo haré, dice el coro. Si otro se aparta, yo no. Entonces eso le está diciendo Jesús. Y vemos cómo Jesús sigue hablando de cómo la salvación de cada uno es personal. No debemos de decir, porque aquel va, voy yo. Donde va Vicente, va toda la gente. Así es que, por eso Jesús le dijo, ¿y qué a ti? ¿Qué es lo que te molesta? Sígueme tú y deja que los demás, si quieren, que me sigan, si no, no. Eso es lo que le está diciendo a Pedro, cuando Pedro le dice, ¿qué viene a ser este? Muchas veces nos pasa así, ¿no? En nuestras casas, en nuestros pasajes, con los vecinos. Viene ensuciado, a echarme a la basura. Nada de que flores le va a llevar. Porque eso sí agrada mucho. Pero la basura, más si hay cosas muertas, ratones. Entonces dice, ¿y qué a ti? Pues a ti no te tiene que interesar si él viene o no viene. Así que por eso, sígueme tú. Versículo 23 dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Ahí está ya la controversia, porque todos habían creído de que Juan no iba a morir. Pero Juan sí iba a morir, hermano, igual que usted dijo, vamos a morir. Porque así es el proceso de vida que Jesús hizo. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Así es que no es que este discípulo Juan iba a permanecer hasta que Cristo venga, sino él iba a ser el último. Lo que Cristo quiso decir, él iba a ser el último de los discípulos que había de morir y que no iba a sufrir tanto el martirio como lo sufrió Pablo y Pedro. Que todos ellos, y Santiago, Jacob, muchos murieron crucificados, pero el apóstol Juan fue el último que murió. Y no murió porque era perseguido, sino murió de edad avanzada. Entonces, eso es lo que Jesús estaba explicando. Déjalo que Él termine la obra. Porque Él es el último de los discípulos que estuvo anunciando y que escribió el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Porque a Él Dios se lo reveló. A Él le mostró lo que iba a pasar en los tiempos futuros. Y para que usted y yo sepamos lo que va a pasar, le dijo Juan, escribe estas palabras. Y esas palabras están escritas y van a seguir escritas, hermanos, por los siglos de los siglos. Porque eso es lo que dicen las palabras. Que todo pasará. Los cielos y la tierra pasarán, mas con su palabra no pasará. Así que esa palabra y esas revelaciones, Dios se las dio al último de los discípulos, que era el discípulo amado de Jesús, el evangelista Juan, el que escribió estas palabras. ¿Por qué? Porque las escribió para que el mundo supiera por qué había que seguir a Jesús, por qué había que creer en Él. Y eso es lo que dice su palabra. Ya vamos a ir viendo
de cómo aquí en el capítulo 20 escribe las últimas palabras que escribe en el último de los versículos del 21. Jesús, hermanos, quiere que usted y yo seamos santos. Y quiere que prediquemos la salvación para el mundo entero. Que le demos la honra y la gloria porque es el único que Él se lo merece. ¿Por qué? Porque Él dio señales que nunca nadie había hecho. ¿Como cuáles? Como la resurrección. Morir y resucitar, vencer a la muerte, y la muerte ya no pudo más contra Él. Así que esas señales las dio y aún enfrente de muchos. Ya hemos venido viendo cómo Él se aparecía después de resucitado a muchos de sus discípulos. Incluso a Tomás, que no creía hasta ver. Ahora, ¿qué tal para nuestra vida? ¿Cómo está ese creer, esa fe de que no podemos apartarnos de Cristo si realmente hemos creído? Porque esa es la convicción de la fe. Cuando usted se aparta de Cristo es porque realmente no está convencido de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Pero si usted se mantiene firme, entonces usted tiene esa convicción de la fe. Que pase lo que pase, que le conteste o no le conteste su milagro, usted va a seguir ahí. Porque no es su tiempo. Es el tiempo de Dios el que va a aparecer esa respuesta. Porque allí Dios la va a dar. Pero no en el tiempo mío. Así es que por eso que la fe, así se llama, es la convicción, la certeza de lo que se espera, de lo que usted cree que ya lo tiene, aunque todavía no lo ha visto. Ese es el milagro. Usted en esa necesidad ya sabe de que la respuesta ya está dada. Solo falta creerlo y confiar en Dios, que en su tiempo Él lo va a dar. No hay nada de que Dios no pueda hacer. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Para el hombre sí, todo casi es difícil. Las cosas difíciles no las puede resolver. Pero hay alguien que sí las resuelve. Y a ese alguien es el que seguimos. Y a ese alguien es el que Jesús viene y le dice, sigue. Y a usted esta noche también Jesús le está diciendo, sigue. Deja que los demás no me sigan, pero eres tú el que me interesa, que me siga. Entonces, a Jesús sí le interesa que usted y yo le sigamos. Jesús vino a salvar al mundo entero, pero como el mundo no obedece la palabra. Si aún su mismo pueblo, el pueblo escogido de Dios, no creyó, ahora el mundo ¿cómo va a creer? Pero Él, en su infinita misericordia, sigue esperando el arrepentimiento del mundo. Y sigue mostrando señales como lo son estas enfermedades, estas pandemias. Esto sigue. Imagínense cómo va obrando. Todo esto, hermanos, estas señales que Jesús está haciendo, esta pandemia, aunque el enemigo se ha ido llevando a muchos, también han habido muchos que se han convertido a Cristo. Y aunque muchos están aprovechando todo esto de esta pandemia porque hoy ya se hizo negocio, porque son millones de dólares que se van a ir en esa vacuna, son millones de personas. Entonces ya todos piensan en esto. ¿Por qué? Porque saben la ganancia que van a obtener. Entonces todo esto así va caminando, así va llevándolo el enemigo, y por eso les digo que muchos el enemigo los está arrastrando. Porque no hay a quien no le saquen lucro. Imagínense, solo aquí en El Salvador vemos casi 10 millones de habitantes. Y los países más grandes, millones de dólares que ellos saben que van a tener en la bolsa. Pero ¿eso qué es? Eso es lo que ellos ven. Ellos no ven la aflicción de la gente, ellos ven cómo invertir. Porque esa es la forma de ellos de actuar. Así que la forma de nosotros no va a ser esa.
Solo hay nosotros es clamarle a Dios para que Dios detenga esa enfermedad, detenga aquel que no ha creído que le dé antes de que Cristo venga esa oportunidad de arrepentirse, para que pueda llegar a sus pies, para que pueda recibir esa salvación que Él vino a dar. Así que, hermanos, nosotros sigamos confiando. Dejemos que los demás, si quieren que lo sigan, si no, no. Pero la misión de nosotros es hablar el Evangelio, predicar esa palabra. Así que dice ahí, que ese dicho dice, se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Ahí está, ¿verdad? Nosotros debemos de saber que lo que nos interesa a nosotros es mantenernos firmes, seguir hasta que Cristo venga. Pero si los demás no quieren seguirle, a usted, así le dijo Jesús a Pedro, así que deja que Él me siga también. Si el que quiere seguirle, le va a seguir. Pero por eso tampoco nos vamos a quedar nosotros sentados para no hablar el Evangelio. Hay que seguir predicando, hay que seguir luchando. Porque si no, el mundo, ¿cómo va a seguir a Jesús? Si ya no hay palabra. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros y el mundo entero le siga. Por eso dice ahí, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Lo que Jesús va a hacer con cada uno, Él tiene el plan perfecto. Por eso que a Pedro no le interesaba lo que iba a hacer con Juan, con Jacob, con Santiago, con quien sea. No le interesaba. Pero él tenía que tener su relación personal con Dios. Usted tiene que mantener esa relación con Dios viva, esa llama, ese fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, para que esa comunicación siga de cerca, para que no se aleje, hermano. Así que por eso que le dice que a ti que sigamos avanzando. Ya lo último que les dije de cómo allí en el versículo 20, veamos el versículo 24 primero. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Dice que el discípulo que iba siguiendo a Jesús detrás de Pedro y de Jesús, él es el que fue testigo de lo que Jesús hizo y da testimonio de todo lo que Él ha dicho y escrito, que es verdadero, porque Él anduvo con Jesús. Nadie más puede atestiguar de algo que no ha visto, pero este apóstol Juan, él vio todo lo que Jesús hizo, él vio lo que sufrió. Quizás usted y yo no vimos, nos han contado en las películas o en las palabras, pero estos hombres vieron. Ellos tuvieron ese privilegio de caminar con Jesús, de verle, de estar cerca de Él en el sufrimiento, en las alegrías, del gozo de los milagros, de la salvación que Él vino a dar. Ahora a nosotros nos queda creer por la fe. Así que usted la fe no la tiene que dejar, no tiene que desmayar. ¿Por qué? Porque sin fe, dice la palabra, que es imposible agradar a nuestro Dios. Entonces dice que escribió estas cosas y él mismo da testimonio de que lo que se escribe es verdadero. Entonces les hablaba de que ahí en el versículo 30 del capítulo 20, ahí dice que el propósito del libro, ¿cuál es? Versículo 30 del capítulo 20, ahí mismo. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿En quién tenemos vida? En Cristo Jesús. Si usted cree, en Él tiene vida, porque Él vino a darle vida. Al morir y vencer la muerte, Él viene y le da esperanza de que usted un día va a morir, pero va a vencer la muerte. No por su poder, sino por el poder de Dios. Entonces leímos eso porque dijimos de que aquí el discípulo está dando testimonio de lo que él escribió, pero dice ahí en el versículo 25, y ahí también dice otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, no alcanzara a escribirse. Por eso es que dice ahí
en el versículo 31 del capítulo 20, más atrasito, veamos ahí, desde el 21. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En otras palabras, el evangelista Juan escribió estas cosas para que el mundo supiera que las cosas son reales, que él vio eso y que con eso que él vio, él estaba seguro que había salvación y vida eterna en lo que Jesús hizo. Así es que por eso dice ahí que lo demás no es que no fuera importante, sino que fueron muchas señales. Pero Jesús vino y le dijo, escribe esto. El evangelista no podía escribir más de lo que Jesús no le dijera. Usted y yo tampoco podemos sumarle o aumentarle o quitarle a la palabra. ¿Por qué? Porque así mismo dice que vendrán las plagas, según como usted le aumente de más o le quite a nuestra vida. Así que hermanos, ahí está la palabra de nuestro Dios esta noche. Ahí damos fin al Evangelio de Juan y el próximo jueves continuamos, si Dios lo permite, ya con el libro de Hechos para seguir avanzando en lo que es el estudio de la palabra. Ahora, inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra que nos dio esta noche. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio de poder estar, Señor, siempre en este lugar, dándole toda la honra y toda la gloria, Señor. Sabemos, Señor, que sin usted no somos nada, que usted es el único, Señor, que nos ayuda, que tiene misericordia a pesar de lo malo que muchas veces somos. Por eso, Padre Santo, le damos gracias y venimos a este lugar a tratar de que su Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender lo que usted quiere hablar a nuestra vida. Gracias por este privilegio, Señor, de haber llevado este estudio, este Evangelio a cada uno de mis hermanos y los amigos también que nos han estado sintonizando a través de las redes sociales. Que sea usted, Señor, bendiciendo la vida de cada uno de ellos, al igual que los que escuchan a través de este sonido. La gloria, Señor, sigue siendo para usted, Padre Santo. Por eso le pedimos, Señor, que nos permita seguir con estos estudios, Señor, de esa palabra. Que su pueblo, Señor, se edifique. Que usted ministre, Señor, a través de esa enseñanza. El próximo jueves, Señor, sé que usted nos va a ayudar. Ahora oramos por aquellos que aún no han conocido a Cristo, que no le han recibido como su Salvador personal. Porque ese es el objetivo del Evangelio de Juan. Esas palabras dice que se escribieron para que creyendo en Jesús tengamos vida en su nombre. Por eso esta noche, mi amado amigo, mi amado hermano que nos sintoniza a través de las redes sociales, Jesús quiere darte vida. Jesús quiere darte salvación y vida eterna. Solo tienes que abrir tu corazón. Tienes que recibirle como su Salvador personal. Si usted, mi amado amigo, no ha recibido a Cristo Jesús como su único Salvador personal, esta noche usted puede hacerlo repitiendo esta oración después de mí diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por esta noche. Le pedimos que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre, y que el próximo sábado podamos estar en este lugar dándole la honra y la gloria. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén.